Salvador Nasralla denuncia que Libre quiere sacarlo de la contienda con una denuncia ante el CNE para inhabilitarlo y de paso recusar a Ana Paola Hall. Nasralla acusa al Partido Nacional de tener cola por corrupción de 12 años. Papi a la Orden responde que él no usa botox ni se pinta el pelo, descarta alianza. Publican en la Gaceta el presupuesto especial del Consejo Nacional Electoral para las elecciones generales del 30 de noviembre. COE presenta al país y candidatos presidenciales propuesta de empresas sostenibles como hoja de ruta para hacer de Honduras un país más competitivo y con empleo. Candidata presidencial de Libre, Rixi Moncada, desaira a empresarios al no asistir a entrega de su propuesta orientada a dar luces para enrumbar Honduras. La mandataria Xiomara Castro felicita al nuevo gobernante de Corea del Sur, con quien espera fortalecer relaciones y cooperación. 400.000 lempiras en caletas y armas de guerra encuentran en 2 módulos de la cárcel de Támara. Amable de Jesús dice que no le importa le quiten la visa por ayudar brigadas médicas cubanas, porque ello no es un pasaporte para la vida eterna. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles. La noticia del día es presentada por Claro. Llegaron las Claro ofertas para que te pases a ser full Claro por solo 1,055 lempiras al mes. El aval que los partidos Nacional y Partido Salvador de Honduras dieron la noche del martes a Libre al aprobar el presupuesto electoral en medio de una sesión abierta que contempla la aprobación de un polémico préstamo de $190 millones con la CAF, ha generado muchas preguntas en el ámbito político. Los liberales se preguntan qué pasó al romperse el pacto en el cual el presupuesto sería aprobado en una sesión extraordinaria fuera del préstamo de la CAF, como habían suscrito liberales, nacionalistas y PSH en nota escrita enviada a Luis Redondo. La ausencia de la bancada liberal fue parte de un acuerdo que no cumplieron el Partido Nacional y PSH, revela la diputada Espinosa, al indicar que lo pactado era que apoyarían la aprobación del presupuesto electoral, solo si era el único punto de agenda en una sesión extraordinaria. Nos íbamos a mantener en rebeldía mientras no se llevara a cabo una sesión extraordinaria en la que se aprobara exclusivamente el presupuesto. Entonces yo ahora me hago la pregunta, ¿qué va a hacer el Partido Nacional? ¿Va a votar a favor del acta? ¿O que me contesten si anoche hicieron 2 actas? Libre aprobó el presupuesto con el respaldo de estas 2 bancadas y no se descarta que sea incluido en la misma acta de los préstamos del Banco Andino, que ya fueron enviados a publicar a la Gaceta de forma ilegal. Ahora la pregunta que se hace Espinosa es qué cambió del 28 de mayo a la noche del 3 de junio, cuando ya los jefes de bancada habían plasmado sus firmas a favor de la propuesta de mantenerse en rebeldía. Pero en los partidos Nacional y Salvador de Honduras rechazan cualquier tipo de negociación con el oficialismo. Consideran que no podían evadir la responsabilidad de aprobar el presupuesto electoral. La amenaza del oficialismo de llenar los curules con suplentes estaba latente y no podían permitirlo, afirma el candidato presidencial del Partido Nacional, quien lamenta que siempre sean mal vistas las posiciones de la principal bancada de oposición. Somos la bancada más fuerte, ustedes nos vieron ahí estuvimos presentes, otros partidos ni siquiera llegaron ni estuvieron presentes. Es la bancada más seria y más grande que tiene ese Congreso. Libre está cumpliendo su propósito de dividir a la oposición, asegura la diputada Mena, para quien entorpecer la aprobación del presupuesto era generar incertidumbre de cara a las elecciones, al tiempo de aclarar que no buscaban una salvaguarda para el PSH, ahora que perdió su personería jurídica. El Partido Libertad y Refundación es solo un voto en las autoridades electorales, o sea que nosotros, es más, no hemos tenido ningún acercamiento desde el pasado, nos vienen poniendo la pistola en la cabeza y nosotros ya hemos demostrado con acciones que no vamos a defender o anteponer un interés particular o de partido frente a la democracia hondureña. Mientras la diputada del Libre, Silvia Ayala, cuestiona el papel del Partido Liberal.
la única fuerza política que se negó a sumarse a la sesión enviando un mal mensaje. Asegura que el presupuesto de no aprobarse a tiempo puede tener repercusiones graves para lo que es el desarrollo o el cumplimiento del cronograma electoral. No podíamos caer en esa irresponsabilidad en el Congreso Nacional, estar funcionando en base a lo que personas fuera del Congreso están presionando. En las próximas sesiones del Legislativo se sabrá si la Junta Directiva somete en combo la aprobación del acta con el CAF y el presupuesto electoral. También si la bancada nacionalista vota en línea con el partido en el poder o si los liberales entran a la Cámara o continúan en la sala donde se sirve el café. Bueno, hoy no hubo sesión. Hoy no hubo sesión por la lluvia. Ese fue el argumento de Luis Redondo. No hubo sesión por la lluvia. Gabriela Castellanos se pregunta qué hay detrás de la postura del Partido Nacional de acompañar a Libertad y Refundación en la sesión del pasado martes, cuando ya se había acordado que no asistirían sus diputados. Al mismo dictar medidas de protección de los derechos e intereses. Yo tendría muchas preguntas, el por qué en su momento el Partido Nacional dijo que se retiraba de esta sesión y que mágicamente aparecieron. ¿Qué hay detrás de todo esto que la ciudadanía no se da cuenta? Esa es la pregunta. Castellanos es del criterio que en Honduras no hay una verdadera oposición. Es más ese papel lo hacían mejor algunos de los partidos minoritarios que hoy están sacando del camino, reprochó. La diputada liberal Maribel Espinosa respondió a su compañero de Cámara Nelson Márquez del Partido Nacional, quien frente a frente la cuestionó de ausentarse de las sesiones del Congreso cuando se discuten temas polémicos y espinosos. El día que discutieron el contrato del CAF, toda Honduras se dio cuenta que yo estaba en Washington, atendiendo una invitación de senadores y congresistas de Estados Unidos de América. Yo no soy un oportunista, yo no soy politiquera y el Partido Nacional no puede hablar mucho. Toda esta polémica surge de la sesión legislativa donde se aprobó el presupuesto electoral y donde no estuvo presente la bancada del Partido Liberal, que en reiteradas ocasiones aseguró que no permitirían con su presencia más ilegalidades de la actual Junta Directiva del Congreso Nacional. El presidenciable nacionalista justificó su silencio frente a temas de país al asegurar que no necesita estarle reclamando al gobierno su inoperancia, cuando la población se lo deja claro todos los días. Él es una persona real y auténtica que no necesita voto, insistió. Es un compromiso, es un contrato de trabajo, de mucho trabajo, esfuerzo para sacar Honduras adelante. Esto no es si me voy a ver bonito o no, si tengo canas o no, me las pinto o no, o uso botox si no me miro joven. Esto no se trata de eso, se trata de trabajar y servir y buscar soluciones. Ni me pinto ni me pongo botox, soy realidad, no soy de percepciones, soy real, soy de verdad. Mi trabajo, mi esfuerzo y lo que yo represento, y tengo mucha fuerza. Yo le pido todos los días que me fortalezca. Alfura defendió que de llegar a la presidencia de la República demostrará sin mucho miquis lo que hay que hacer para sacar adelante a Honduras. También puso en duda cualquier alianza con el Partido Liberal. Salvador Narral afirmó que durante la sesión del martes se demostró cuál es la única fuerza política que hará una verdadera oposición en Honduras, al tiempo de cuestionar el papel del Partido Nacional, que asegura tiene una larga cola de corrupción que le impide hacerle frente al gobierno. A Salvador Narral no le pueden sacar ningún acto de corrupción. En cambio, es claro que el Partido Nacional, con todo respeto, porque yo no tengo nada contra el Partido Nacional, pero el Partido Nacional ya nos dio una muestra en febrero del año pasado, cuando entregó la Fiscalía y cuando entregó los entes electorales. Porque ellos vienen de 12 años de corrupción. No sé quiénes son los corruptos. Eso lo saben en el Ministerio Público. Y claro, les aprietan las tuercas al momento que ocupan los votos de ellos.
Sobre la ausencia de la candidata oficialista Rixi Moncada en el encuentro empresarial del COEP, Narrala indicó que eso solo demuestra que Libre no quiere elecciones en noviembre. Es como si me hubiera mandado una carta que dice que el Partido Libertad y Refundación no está interesado en que haya elecciones, porque aquí estamos los de los demás partidos, aquí se vino a ver qué es la forma como se puede generar empleo. A ella no le interesa porque ella lo que quiere es continuar generando pobreza en la gente con este gobierno comunista. Por otro lado, Nasrallah se jactó de tener una propuesta mucho más amplia que la presentada por el COE para lograr el desarrollo del país. Ya les informaremos de esa propuesta del COE. René Adán Tomé, asesor de Luis Redondo, presentó ante el Consejo Nacional Electoral una oposición formal contra la inscripción de oficio del candidato presidencial liberal Salvador Narrala y los diputados Siroshka Elvir, Yossi Toscano y Josué Colindres. Así lo denunció este miércoles el propio presidenciable Salvador Narrala. De acuerdo al escrito que también se envió a la Fiscalía Especial contra Delitos Electorales del Ministerio Público, se explica que todos ellos cometieron delito grave dentro del Partido Salvador de Honduras cuando estos formaban parte de esta institución política que posteriormente dejarían para unirse al Partido Liberal. Según la denuncia, Salvador Narrala junto a los diputados antes mencionados falsificaron un listado de supuestos delegados de la Asamblea Nacional del PSH y con ello celebraron una asamblea extraordinaria para reformar ilegalmente los estatutos del PSH para crear el cargo de vicepresidente, sin estar facultados para ello como autoridades provisionales, en este caso para elegir a Siroshka Elvir como vicepresidente sin haberse realizado el proceso electoral interno bajo la supervisión o verificación del CNE a partir de la inscripción del partido el 7 de septiembre de 2020 hasta el mes de julio de 2024, en el que supuestamente renunciaron, violentando varias disposiciones de la ley electoral. En la denuncia, Tomé también recusó a la consejera electoral Ana Paola Hall por haberse supuestamente confabulado con los dirigentes del PSH. Salvador Narrala denunció que Libre, por medio del asesor del presidente del Congreso Nacional, busca inhabilitar su candidatura con una denuncia ante el CNE relacionada con las asambleas efectuadas en el Partido Salvador de Honduras, del cual Narrala fue su fundador y coordinador antes de renunciar para afiliarse al Partido Liberal. En la denuncia que interpuso Adán Tomé, se recusa también a la consejera del CNE, Ana Paola Hall. Narrala fue claro al revelar que lo quieren sacar de la contienda electoral del 30 de noviembre. Han usado como excusa hechos administrativos ya resueltos por el mismo Consejo Nacional Electoral. Dicha oposición no es más que una cortina de humo para ocultar su verdadero objetivo, que es sacarnos de la papeleta presidencial porque no pueden derrotarme con votos. Denunció además que con la recusación de la consejera Ana Paola Hall, Libre quiere tomar el control del órgano electoral para incidir a su favor en las futuras decisiones que se puedan tomar en el pleno de esa institución, sumando a un suplente afín. Recusándola con argumentos sin fundamentos. Lo que verdaderamente persiguen es colocar en su lugar a un suplente identificado plenamente con el Partido Libre, para controlar con ese reemplazo y manipular las decisiones de ese órgano electoral y sacar de la contienda a nuestro glorioso Partido Liberal. El ex precandidato presidencial y actual diputado liberal Jorge Cálix aseguró que la denuncia interpuesta contra Narrala es porque Libre le tiene miedo y no quiere enfrentarse contra él en las próximas elecciones generales. Es un escrito que ha presentado un empleado del partido de gobierno y aunque hablan de cuestiones administrativas durante estuvieron en el PSH, nada de eso tiene ninguna relevancia legal. Al final del día lo que quieren, y eso es lo que el pueblo hondureño tiene que tener claro, le temen a Salvador Narrala, le tienen miedo a Salvador Narrala. No hayan cómo hacer para no enfrentarse con este hombre, para que la fotografía de Salvador no salga en la papeleta, porque... Lo que debo de resaltar es que el abogado a quien conozco y que antes lo patrocinaba, René Adán Tomé Rosales, es un asesor, por lo menos eso entiendo, del Congreso Nacional. Este ataque es directo de Luis Redondo.
porque él responde a los intereses de Luis Redondo. Pero el diputado de Libre, Germán Altamirano, aseguró que la denuncia contra Narrala son fantasmas del pasado que regresaron por él. Me parece a mí que son los fantasmas del pasado que le están persiguiendo. Y lo digo porque esto es producto de ser desordenado en su actuar político. El presidenciable del partido de la bandera rojo, blanco, rojo aseguró que con estos obstáculos no lo van a detener para ganar las próximas elecciones del 30 de noviembre. José Andino, Telenoticias. Bueno, Mel Zelaya se desmarca de este escrito presentado por René Adán Tomé en el Consejo Nacional Electoral, en el que se ha presentado una oposición formal contra la inscripción de oficio del candidato presidencial liberal Salvador Narrala. ¿Qué dice el expresidente de la República y coordinador de Libertad y Refundación, Manuel Zelaya? Solo 3 partidos participamos en elecciones primarias. Nuestra candidata, Rixi Moncada, y los 2 del bipartidismo ya están inscritos. El escrito presentado ante el CNE para inhabilitar a uno de ellos no tiene pie ni cabeza. Hay que investigar a quién lo presentó y cuáles son sus intenciones porque no está en registro del Partido Libre. Vamos a ver, repitamos este mensaje que ha escrito el coordinador de Libre, asesor presidencial y expresidente de la República. Solo 3 partidos participamos en elecciones primarias. Nuestra candidata Rixi Moncada y los 2 del bipartidismo ya están inscritos. El escrito presentado ante el Consejo Nacional Electoral para inhabilitar a uno de ellos, es decir, a Narrala, no tiene pie ni cabeza, dice Mel Zelaya. Hay que investigar a quién lo presentó, a René Adán Tomé, asesor de Luis Redondo, y cuáles son sus intenciones porque no está en registros del Partido Libre. Y Maribel Espinosa ha dicho que esto que ha hecho René Adán Tomé como asesor de Luis Redondo es exclusivamente una decisión política de Luis Redondo. Lo escucharon ustedes, la escucharon ustedes hace algunos minutos a Maribel Espinosa, culpando a Luis Redondo, el presidente del Congreso, de esto que ha presentado hoy ante el CNE René Adán Tomé para que se inhabilite a Salvador Narrala. Mel se desmarca y dice hay que investigar a quién lo presentó, es decir, hay que investigar a René Adán Tomé y cuáles son sus intenciones porque no está en registro del Partido Libre. El hecho es que este problema divide y altera las relaciones de liberales y nacionalistas que hoy se han acusado mutuamente, Y cualquier posibilidad de una alianza o coalición, cualquier posibilidad de una coalición de estos partidos, pues se va haciendo difícil. No se vislumbra en el horizonte con todas estas jugadas políticas que están ocurriendo ahora mismo. De acuerdo al diputado liberal Mauricio Villeda, existía en la bancada del Partido Liberal un pacto político para no acompañar la aprobación del presupuesto de las elecciones generales porque no se había ratificado el acta de las sesiones anteriores. Sino que había un pacto político para no aprobar un proyecto como el presupuesto en un acta que no se ha cerrado todavía, porque esa acta tiene vicios. Mundo Orellana lo denunció. Tiene el vicio del procedimiento legislativo, no se han cumplido los pasos. Imagínese usted que no se cumplan los pasos en un proceso laboral, que no se cumplan los pasos en un problema de familia. ¿Cuál es la consecuencia jurídica? La nulidad. Entonces el Partido Liberal no se iba a prestar a una, tal vez la palabra es muy fuerte, a una chanchada jurídica como la que ocurrió ayer. Villeda también detalló que al sumarse la bancada nacionalista en la votación del presupuesto, sobraba la presencia de la bancada liberal, la cual no iba a acompañar esa ilegalidad o chanchada, como lo califica. De acuerdo al diputado liberal Yuri Sabas, Libre cada vez tiene menos talento y es más torpe en la búsqueda de querer inhabilitar al candidato presidencial Salvador Narrala, y lo que hacen es incrementar su popularidad. Miren, han intentado de todas maneras tratar de parar a Salvador y cada vez tienen menos talento y se vuelven más torpes.
Hoy un empleado del Congreso Nacional, el 30 de mayo, presentó una denuncia para tratar de inhabilitar a Salvador Nasralla y a Ana Paola Hall. Esa es una muestra más de miedo y no aprenden. Cuando no le querían aceptar la renuncia en el Congreso, Salvador creció 13 puntos esa semana, porque la gente mira claro que el poder tiene temor de que él llegue a la presidencia de la República y tratan de pararlo como dé lugar. Sabas indicó que Nasralla no está solo y que tiene el respaldo del Partido Liberal, que está lleno de abogados, candidatos y tiene el cariño del pueblo, por lo que están equivocando la ruta. Bueno, y lo que hacen es pretender incrementar su popularidad. Así debe entenderse esta noticia corta que hemos difundido hace algunos minutos, según el diputado Yuri Sabas. Hay más reacciones. La bancada del Partido Nacional advirtió a la directiva del Congreso que si no se ratifica el acta de las sesiones el próximo martes, iniciarán con la insurrección legislativa. Si no llevan a cabo esta acción de cerrar la sesión el martes, esta bancada del Partido Nacional va a iniciar las protestas legislativas como las hemos realizado en el pasado, porque lo que queremos es que este Congreso trabaje de la manera legal, de la manera con toda la certidumbre para el pueblo hondureño que vamos a estar los 128 diputados. Zambrano reiteró que la presencia de la bancada en la sesión del Congreso se aprobó, el presupuesto de las elecciones generales fue legal. La presencia ha sido legal. Lo que se discutió y aprobó el día de ayer fue el presupuesto de elecciones. Eso es lo que votó este partido. No hemos votado préstamos del CAF, no hemos aprobado temas del acta. Lo que ingresó el partido es a evitar que sigan haciendo más abusos y ilegalidades desde el hemiciclo. Y lo que procedimos a realizar es a votar una atribución que tienen los diputados de las iniciativas que se conocen en el Congreso. La bancada nacionalista aclaró que acompaña la aprobación del presupuesto electoral, pero no la ratificación del acta, por lo que presentarán una reconsideración en el acta en relación a los préstamos de la CAF, tema en el cual se opusieron cuando se votó en el hemiciclo legislativo. El diario oficial La Gaceta publicó este miércoles el decreto número 42-2025 que contiene el presupuesto especial de las elecciones generales 2025 aprobado por el Congreso Nacional de la República hasta por un monto de 1.737.500.000 empiras para los ejercicios fiscales 2025 y 2026. En su artículo 2 el decreto incluye el presupuesto especial de las Fuerzas Armadas para las elecciones generales de 2025 hasta por un monto de 85.489.305 lempiras que le será transferido por el Consejo Nacional Electoral en el ejercicio fiscal 2025. El consejero electoral Marlon Ochoa saludó la aprobación del Congreso y publicación en la Gaceta del presupuesto de las elecciones generales. Ya comenzar con los preparativos de ese proceso. Procesos importantes de adquisición, como son el sistema de transmisión de resultados preliminares, el sistema de identificación biométrica, la conectividad y el sistema de control de calidad para la maleta electoral y el kit tecnológico. Así que el cronograma electoral para las elecciones generales ya ha arrancado. Y aplaudimos y agradecemos al Congreso Nacional por su diligencia en la aprobación del presupuesto que evidentemente es tan requerido. Ochoa también reiteró el llamado al Registro Nacional de las Personas para que dé respuesta a más de 13.000 traslados electorales irregulares en relación al voto en el exterior. ¿Qué es lo que hemos constatado? Que de votantes en el exterior hay más de 13.000 casos de ciudadanos que los movieron, por ejemplo, de Miami a Houston, de Nueva York a Phoenix, e incluso entre países, votantes que deberían estar apareciendo en Estados Unidos, aparecen ahora en Honduras sin que el ciudadano lo haya solicitado. El funcionario indicó que tienen que asegurarse que el censo electoral sea lo más íntegro posible. El Centro de Estudios para la Democracia, CESPAD, presentó este miércoles un análisis crítico sobre el proceso electoral primario y las amenazas que podrían comprometer la transparencia, legitimidad y estabilidad de las elecciones generales de noviembre. La necesidad de reconstruir la institucionalidad electoral que se expresa en el CNE, en el sentido de que realmente el CNE recupere su carácter colegiado y asegure el mandato que la Constitución le otorga
en cuanto a ser un órgano que va a administrar las elecciones con independencia, autonomía y profesionalismo. El tema de avanzar en la transparencia, superar la opacidad de las compras y contrataciones públicas, y en ese sentido pues es esencial mejorar el acceso a la información, la rendición de cuentas. El CESPAD identificó, entre otros riesgos, las fallas logísticas en la entrega de materiales electorales, déficit en la capacitación de custodios informáticos y a miembros de la Junta Receptora de Votos y el incremento de la violencia electoral. Bueno, hoy el Consejo Hondureño de la empresa privada COEP presentó la estrategia de empresas sostenibles. Y ahí hay una silla vacía, que es la de Rixi Moncada, la candidata presidencial del Partido Libertad y Refundación. No se hizo presente a este evento de la empresa privada donde se ha presentado la estrategia de empresas sostenibles. Pues la única que faltó. Atentos a los detalles de esta información que ha generado preocupación dentro del sector privado, un sector fundamental junto a los obreros, a los trabajadores, en la generación de riqueza que necesita el país. Pero Moncada hizo caso omiso de la invitación para estar presente y recibir ese importante documento que le puede servir a los presidenciables, cualquiera de ellos que llegue a gobernar el país en el próximo cuatrenio. Este miércoles, la Secretaría de Gobernación, UNICEF y la Unión Europea lanzaron en la capital el libro El Pequeño Ciudadano, una obra educativa para el tercer grado en el nivel público y que resume la vida, ideales y el legado del prócer Francisco Morazán. Sí, le estamos apuntando al cuarto grado, a 200 escuelas en este primer año, son 10.000 fascículos que estamos entregando, obviamente solo al cuarto grado. En función de la matrícula nacional se entregará estos fascículos, el cual va acompañado también con una información digital. Esta colección está compuesta por 5 tomos, diseñada especialmente para el entorno familiar y será distribuida de forma gratuita en los centros de educación pública en todo el país. Un parque infantil en la comunidad de Camasca, Intibucá, fue inaugurado a un costo de 1.5 millones de lempiras entre el gobierno y la municipalidad con el propósito de crear mejores condiciones para la recreación de los menores. La noticia positiva es presentada por Banrural. Una década siendo amigos. Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Contando con distintos juegos, iluminación, kiosco y otros más, se inaugura un parque infantil en el barrio La Ceiba, en el municipio de Camasca, Intibucá. Al cortar la cinta, los niños no pudieron contener la emoción y la felicidad, que se conjuga con un ambiente estratégico y natural, en una obra valorada en 1.500.000 lempiras con el aporte municipal. Me siento muy feliz en el nombre de todos los niños de Camasca por la construcción de este parque recreativo que nos va a servir para las tardes en familia y recreativas para convivir un momento feliz con todos los niños. En la noche también pueden venir, ¿verdad? Porque está bien iluminado los fines de semana, cuando ya han salido de sus clases de la escuela, pues aquí pueden venir a divertir sanamente. Y no solo los niños del barrio La Ceiba de aquí de Camasca, sino los de otras aldeas circunvecinas también. Según su autoridad municipal, la corporación tiene previsto construir una cancha deportiva hasta lograr un mini complejo y atraer los valores deportivos de los jóvenes en la zona. Van a haber baños y se va a pavimentar el acceso, ya que tenemos un proyecto con también de unas secretarías dejando huellas. Ellos nos van a apoyar con 30.000 adoquines para que esto sea una realidad y va a quedar un complejo completo. Desde el municipio próspero de Camasca, en la zona fronteriza con El Salvador, Henry Fiallos, Telenoticias. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada presentó este miércoles la estrategia de empresas sostenibles en el marco del Encuentro Nacional Empresarial 2025, con el propósito de construir un mejor país que brinde mayores oportunidades de empleo y bienestar a la población. La propuesta fue entregada a los candidatos presidenciales Salvador Narrala, Narri Afura, Nelson Ávila y Mario Rivera, quienes hicieron acto de presencia en el evento que
que no tuvo la presencia de la candidata oficialista Rixi Moncada. La misma promueve un ambiente que favorezca un entorno de negocios, que impulse la inversión, el empleo y el desarrollo económico. La estrategia es fruto de la colaboración entre el COEP y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través del Instituto de Investigaciones Económicas. De la misma manera ofrece soluciones a los desafíos estructurales que frenan el crecimiento económico y social de Honduras, como el fortalecimiento del Estado de Derecho, generación de empleo digno, infraestructura y energía, resiliencia frente al cambio climático, acceso a financiamiento y formación técnica inclusiva. La estrategia de empresas sostenibles desarrollada por el COEP es una especie de ruta sobre el rumbo que debería tomar Honduras para un mejor desarrollo de los mercados y hacerlos más dinámicos. Es un esfuerzo conjunto entre el sector privado y la academia que este día fue dado a conocer a diversos sectores del país, entre ellos los aspirantes a la presidencia, a fin de que consideren estos puntos en sus propuestas de gobierno de cara a las elecciones generales el próximo 30 de noviembre. La estrategia de empresas sostenibles no nace de la improvisación y debe ser vista por los candidatos presidenciales como una propuesta de país que no busca imponer, sino enviar un mensaje claro, que todos trabajen en conjunto por una nación con más oportunidades, innovación y esperanza. Invitamos a los candidatos a integrar estas propuestas en sus planes de gobierno, no como recetas impuestas, sino como una invitación a construir juntos un país más justo, competitivo y preparado para el futuro. Apostemos por el diálogo, por la planificación, por el trabajo bien hecho. Apostemos por el país que merecemos. Desde fortalecer los servicios empresariales para lograr el desarrollo de mercados formales, dinámicos e inclusivos, políticas activas de prevención de riesgos, la democratización del mercado financiero, la construcción de un mercado laboral que contribuya a reducir las desigualdades, una alianza entre Estado y sector privado para desarrollar infraestructura moderna, hasta un marco regulatorio que reduzca la incertidumbre jurídica. Un país con reglas claras y estables no solo atrae inversiones extranjeras, sino que motiva a sus propios ciudadanos a emprender, a formalizarse, a crecer. Pedimos a los candidatos su compromiso con una política pública que inspire confianza en la ley, en las instituciones y en el futuro. Se trata de un esfuerzo conjunto entre el sector privado y la academia, que representa un llamado a reflexionar y actuar para desarrollar las ideas que Honduras necesita para salir adelante. Esta es una invitación a los mejores y a los más conscientes a reflexionar sobre el problema para que cada uno desde su esfera de competencia empiece a colaborar en la solución. La propuesta llega en un momento trascendental cuando Honduras está a las puertas de elecciones generales, que de acuerdo a la presidenta del COEP, deben ser limpias y transparentes, porque la democracia y el desarrollo no van por caminos separados, deben potenciarse mutuamente. Unas elecciones limpias no solo legitiman autoridades, restauran la esperanza, fortalecen la institucionalidad y envían un mensaje claro al mundo de que somos una nación que apuesta por la estabilidad y por el desarrollo. En el marco de este encuentro empresarial, la idea es poner sobre la mesa caminos concretos que conduzcan hacia un país donde el trabajo sea un motor real de crecimiento. José Miguel Álvarez, Telenoticias. En este evento, la silla de la candidata presidencial del Libre, Rixi Moncada, estuvo vacía al no atender la invitación y enviar representantes, un hecho que puede significar un distanciamiento de la aspirante con el sector privado. Pero en Libre descartan ese extremo al afirmar que Rixi Moncada cree en la inversión y es cercana solo a los empresarios locales buenos. Un marco fiscal responsable. En la fila principal quedó una silla sin llenar. De los 5 candidatos que invitó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, la presidenciable Rixi Moncada no llegó ni mandó representante. Tendrían ustedes que preguntarle a ella por qué no vino. Puede ser que esté enferma, puede ser que no se sienta a gusto con el sector privado. Eso puede ocurrir, ¿verdad? Nosotros invitamos.
Un encuentro de la iniciativa privada para entregarle a los candidatos una propuesta de país que no se sabe si llegará al escritorio del Partido Libertad y Refundación, un evento para exponer las urgencias sociales de un país carente de seguridad, salud, educación y sobre todo empleo. El gobierno por sí solo no puede, el gobierno lo único que hace es generar empleos para sus activistas o para su familia, pero tenemos una empresa privada y tenemos distintas iniciativas que al final del día son las que generan la riqueza en el país. Y es justo una de las interrogantes de este encuentro, cómo un aspirante presidencial pretende mover y dinamizar la economía del país, armonizar la sociedad y generar mejores condiciones de vida, si antes de escuchar otras versiones, se queda con lo que le dice su partido y sus asesores de campaña. Indiscutiblemente parte de una estrategia de no exponerse después de ese discurso de odio, de división que dio el pasado sábado. En Libre insisten que la candidata Rixi Moncada cree en la inversión y la iniciativa privada, que tiene saludable cercanía con los empresarios locales, pero aclaran que es con los buenos, a los que sí visita y escucha, insinúan. La compañera Rixi es alguien que siempre ha estado abierta y trabajando con los empresarios. Creemos en la empresa privada. No se cree en aquellos empresarios de las 10 familias leoninas que por más de 50, que por más de 70 años han ostentado exoneraciones en este país y quieren tenerlas a perpetuidad en este país. Antes de las elecciones primarias, en 2 debates, la precandidata Rixi Moncada dejó solo a su único contrincante Russell Tomé. Ahora como candidata hace lo mismo al ignorar la invitación del Consejo Hondureño de la empresa privada. No es la primera vez que la candidata del Partido Libertad y Refundación, Rixi Moncada, se ausenta de eventos que no organiza su partido, y al parecer no será la última, pues trasciende que esta es una recomendación de los estrategas de su campaña. Ulises Aguirre, Telenoticias. La inversión europea en Honduras puede crecer si se cuenta con un marco regulatorio claro, dice el jefe de la sección económica y comercial de la Unión Europea, al compartir su mirada sobre las opciones hondureñas frente al mercado nacional, siendo el café, la palma y el cacao los productos que más exporta Honduras a esa región. El 20% de la inversión extranjera en Honduras proviene de empresas europeas y el monto podría ser mayor si hubiera un marco regulatorio claro, aseguró el jefe de la sección económica y comercial de la Unión Europea para Centroamérica, quien explica que los últimos 2 años reportaron dificultades para acceder a divisas y ahora persiste la incertidumbre por la reforma tributaria. Persiste cierta incertidumbre respecto a la legislación tributaria y la incertidumbre nunca ayuda a las inversiones. Lo que necesitamos es un marco claro, transparente, fiable. En materia comercial destacó que el acuerdo de asociación ha sido un éxito grande al incrementar en un 95% el intercambio de productos, dejando un saldo favorable de 2.000 millones de euros para Honduras y puede aumentar si se impulsa la actividad empresarial. Que si comparamos esas cifras con las cifras de otros países centroamericanos, se puede lograr aún más crecimiento. Lo que me parece fundamental es seguir creando condiciones favorables para la actividad empresarial, para las actividades, las operaciones de las empresas. El café, el aceite de palma y el cacao son los productos que más exporta el país a Europa y en diciembre próximo entra en vigencia el reglamento cero deforestación y aunque se ha avanzado bastante es necesario continuar capacitando a los sectores, subrayó. Nos están quedando 6 meses y medio hasta la fecha de entrada en vigor del 30 de diciembre de este año para las grandes empresas y el 30 de junio del año próximo, del 2026, para las pequeñas y medianas empresas. Y nos quedamos a la entera disposición de todos los sectores hondureños para seguir aclarando dudas. Estamos ofreciendo
asistencia técnica y capacitación a gran escala a través de varios proyectos financiados por la Unión Europea. Agregó que la Unión Europea está en la disposición de seguir trabajando con este o el próximo gobierno en temas de cooperación, comercio y democracia. El Congreso Nacional aprobó las amnistías en materia tributaria municipal, seguro social, energía, matrícula vehicular, telefonía y servicio de agua potable. Sin embargo, este año no se incluyó la amnistía tributaria del Servicio de Administración de Rentas, que muchas personas estaban esperando para ponerse al día con el pago de impuestos y demás obligaciones fiscales. Las personas naturales y empresas que soliciten las amnistías deberán realizar el pago de los valores correspondientes sin la aplicación de multas, recargos o intereses. El beneficio estará vigente hasta el 30 de septiembre en el caso de la amnistía municipal, mientras que la de la NE, Hondutel y el resto de instituciones se mantendrán hasta el 31 de julio próximo. El Minuto Financiero es presentado por Cooperativa Elga. Tu Elga está aquí. Ahorra y haz realidad tus sueños. 60 años de historia. Elga te da más. Autoridades del Banco Centroamericano de Integración Económica aprobaron una disminución de 15 puntos básicos a las tasas de interés aplicable a las operaciones del sector público soberano, quedando las tasas en un rango de entre 6.17% y 6.77%, informó el BCE. Esta reducción de la tasa, que entró en vigencia el 1 de junio, generará ahorros significativos para los países prestatarios, ya que se incluyen los créditos desembolsados, los pendientes y las aprobaciones contempladas para el resto del 2025, que sobrepasan los 15.600 millones de dólares. Bueno, el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, anunció ayer que se van a revocar las visas de todos aquellos funcionarios que han participado en la contratación de médicos cubanos, porque estos son explotados. Y además ha dicho que eso sacrifica a Cuba, un pueblo necesitado de médicos y de más salud. Pues bien, hoy Honduras responde a través de el director del Instituto de Jubilaciones de los Empleados Públicos, Amable de Jesús Hernández. ¿Qué ha dicho Amable de Jesús Hernández? Que ese documento, es decir, la visa de Estados Unidos, no es el pasaporte a la vida eterna. De esa manera responde Honduras a través de Amable de Jesús Hernández. La visa no es un documento o una herramienta a la vida eterna. Atentos a esta noticia en los próximos minutos aquí en el Noticiero Líder. Pero antes, en un pequeño rincón de la ciudad, la creatividad florece y los sueños toman forma. Esta es la historia de Danilo, un joven emprendedor que creó la marca de García y con sus pinceles y talento convierte camisetas en verdaderas obras de arte. Es nuestro emprendedor de este miércoles. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Elige ahorrar para lograr todo lo que te propongas, porque ahorrar es poder. Lo que nació como un pasatiempo hoy se ha convertido en una marca con identidad. Danilo García tiene un talento fenomenal con los pinceles y una delicadeza para pintar. Retrata bellezas naturales, rostros y caricaturas en simples camisetas y las convierte en una prenda con personalidad. Como lo dice nuestro eslogan, vístete único, siéntete exclusivo, porque esa es la idea de lo que queremos llevar, ¿verdad? Que la gente puede utilizar prendas de vestir que son únicas en el mercado, que se diferencian, porque empezamos nosotros con lo que era la cuestión de la pintura para lo que eran trajes de fantasía, y pues un día él me dijo, ¿y por qué no probas a pintar camisetas? Si pintas para los trajes, puedes pintar camisetas. Sus días pasan entre los colores y los pinceles, pues su pasión es su negocio. La marca de García se basa en vender camisetas cargadas de arte personalizado para cada cliente, una combinación de exclusividad e identidad. Como lo digo yo, una fortuna, ¿verdad? El poder vivir
de lo que me place hacer. Porque para mí pues esto es una pasión, desde pequeño me ha apasionado lo que es el mundo del dibujo, de la pintura, y entonces el poder ahora sostenerme con ello, realmente que puedo decir soy afortunado. Danilo también ha colaborado con las bellezas de Miss Universo, pues su talento y visión lo ha llevado a hacer siempre lo que más le gusta. Hemos tenido la fortuna, de ya en 3 ocasiones exponer nuestro trabajo en lo que es el Miss Universo, así como en otros certámenes de belleza internacionales representando Honduras, como lo fue en el 2013. La marca de García es una marca hondureña que retrata nuestras bellezas. Para vestir una de estas camisetas, contactar a Danilo García al número 9502-0563. Kenia Chinchilla, Telenoticias. En Educación Financiera le brindamos algunos consejos para evitar caer en el consumismo con compras que no necesitamos ni son parte de una demanda real que amerita un gasto. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Defina cuál es el nivel de vida que realmente necesita para vivir de una manera confortable y en base a su realidad financiera. En situaciones especiales como los descuentos, vaya de compras con una lista de lo que realmente necesita. Puede dejar un margen para comprarse algún capricho, pero recuerde que el descuento es atractivo para su cerebro y eso es una trampa mental. Cuando vaya a comprar algo que no necesita, espere 30 días desde que vea el producto. Si al cabo de ese tiempo sigue pensando que le hace falta, entonces cómprelo. Puede acortar el plazo a 15 si al principio 30 días le parece demasiado. El director del INJUPEN y alcalde de Colina Santa Bárbara, Amable de Jesús Hernández, restó importancia al anuncio hecho por Estados Unidos de restringir visas a funcionarios centroamericanos que apoyan los trabajos de las brigadas médicas cubanas, al indicar que ese documento no es el pasaporte a la vida eterna. Mientras en el Colegio Médico señalan que el tema de las brigadas médicas cubanas ha sido muy mal manejado y que ellos se han opuesto a su presencia por carecer de información pertinente, mientras entendidos de la diplomacia piden al gobierno tomar en serio el anuncio para no ser objeto de más sorpresas. Ante la advertencia de la administración Trump de restringir la visa de funcionarios de gobiernos centroamericanos debido a su participación en la explotación de médicos cubanos, esta medida parece no amedrentar a algunos funcionarios del gobierno de Castro, en especial al director del INJUPEN, Amable de Jesús Hernández, quien le resta importancia al ironizar este miércoles que la visa americana no es el camino a la vida eterna. A mí no me han quitado la visa, yo tengo visa del 2009, pero tampoco si la quitan aquí hay problema. La visa no es el paso a la vida eterna. Lo que pasa es que aquí hay un montón de gringueros que creen que si se les quitan la visa se van a morir. ¿Cuál es el problema? ¿Quiénes son los que se quejan? Los mercenarios del Colegio Médico, los que tienen 2 y 3 plazas de especialistas, que no van a trabajar, que no sé en qué momento cobran, algunos que son diputados. En el caso de Honduras, las visas podrían ser revocadas a funcionarios de la Secretaría de Salud y de la Secretaría de Planificación Estratégica, pues estas instituciones firmaron el convenio de cooperación con Cuba en febrero del 2024 para traer al país a galenos de distintas especialidades. El Colegio Médico de Honduras siempre ha estado en contra de las brigadas médicas cubanas porque acusan que ha sido un tema muy mal manejado por los gobiernos. Una brigada extranjera no puede durar más de 3 meses en el país, debe venir a acreditarse al Colegio Médico de Honduras para certificar que en realidad son lo que dicen ser, es decir, que tienen títulos y que pueden ejercer la profesión por 3 meses en Honduras, y no se cumplió con ninguno de esos 3 criterios. La medida de Estados Unidos ya se veía venir, dice el ex embajador de Honduras en la Unión Europea, Ramón Custodio, y ahora aconseja al gobierno poner las barbas en remojo, pues las medidas podrían ser más drásticas si el gobierno no frena este convenio. La gente aquí en Honduras tiene que entender de que el gobierno tiene que poner sus barbas en remojo porque ya les está viniendo su turno. Y no han querido entender que definitivamente en este momento hay que realmente hacer las cosas por el bien común, no por los intereses individuales y personales de un partido político, de una familia.
Desde el pasado mes de febrero, el Departamento de Estado advirtió que restringiría visas a funcionarios que contrataron médicos de Cuba, arguyendo que estos programas en realidad son una explotación laboral. Pero desde la Asociación de Amistad Honduras-Cuba rechazan estas acusaciones. Rechazamos y condenamos esta decisión del gobierno estadounidense porque no es congruente con las necesidades que los países de América Latina y el Caribe tenemos. A pesar de la advertencia de Estados Unidos, funcionarios de la administración Castro descartan la eliminación del convenio con Cuba, que permite que 128 médicos cubanos laboren en la red hospitalaria y centros de salud pública del país. Carolina Martínez, Telenoticias. Las autoridades sanitarias de Honduras confirmaron que en la última semana se registran 5 nuevos contagios por gusano barrenador en humanos. Es decir, que esta infestación en los hondureños continúa en incremento significativo y ya supera los 64 casos, una cifra que preocupa a los expertos. Actualmente tenemos 64 casos positivos registrados. Las principales regiones afectadas son tanto la metropolitana del Distrito Central como la región de Olancho. Tenemos una afectación menor, pero aún significativa en regiones como Choluteca y El Paraíso. También tenemos que el grupo más afectado de edad ha sido las personas entre 50 y 59 años. Aunque los contagios van en aumento, las autoridades de salud solo contemplan 3 fallecimientos a causa de esta enfermedad parasitaria, pese a que en los principales hospitales públicos algunos pacientes son hospitalizados por la gravedad de la enfermedad y mueren. La sección de salud es presentada por Farmafácil. Todos los miércoles de canjes, hasta un 40% de descuento en productos de canjes. La científica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Lilian Sosa, junto a 2 investigadores de la Universidad Nacional de Agricultura de Catacamas, desarrollan proyectos científicos sobre formulación de un suplemento alimenticio de chocolate fortificado con pulpa de carao, que vendría a ser un producto clave para luchar contra la anemia en el país. La elección del chocolate se debe a que es un producto que le gusta a los niños y con el componente del carao ayudará a subir la hemoglobina. Es un sucedáneo del chocolate que parece chocolate, sabe a chocolate, tiene menos carbohidratos que un chocolate, menos grasas que un chocolate, más proteínas que un chocolate. Entonces lo que nosotros hicimos es pues suplementar ese sucedáneo del chocolate con ese extracto del carao, ya que el carao es muy rico en hierro. Entonces el objetivo es poder ofrecerle a un niño un producto de buen sabor, buen olor, de buenas características organolépticas, sin necesidad de andarlo correteando para que se pueda tomar ese suplemento alimenticio o ese hierro. Este producto antianémico de bajo costo hizo que los investigadores ganaran el segundo lugar de Centroamérica y el Caribe entre 2.000 proyectos. Ahora este proyecto es de interés para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, para posible financiamiento. Bueno, ha escrito un mensaje en sus cuentas de redes sociales el diputado vicepresidente del Congreso Nacional sobre las amnistías que se aprobaron ayer en el Congreso Nacional. Hugo Noé Pino dice lo siguiente. Todas las amnistías aprobadas el día de ayer por el Congreso Nacional, que incluye municipalidades, CNE, Hondutel, Sanaa, Vehicular, tienen como fecha de finalización 30 de septiembre del presente año. Y lo aclaramos porque informamos que vencían el 31 de julio, pero no, lo aclara el diputado vicepresidente del Congreso, que tienen como fecha de finalización el 30 de septiembre de 2025. Vale la pena la aclaración del diputado Pino. Bueno, ¿y sabe usted qué más se encontraron hoy en la cárcel de Támara? No solo son esos apartamentos 5 estrellas, han encontrado armas automáticas de guerra, una bazuca, armas cortas, armas blancas ocultas bajo el piso y que fueron encontradas al pasar un detector de metales. Atentos a esta noticia después de la pausa comercial. Las condiciones del tiempo para esta próxima jornada con nuestro experto César
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. En las últimas horas pues hemos tenido lluvia en diferentes partes del país. Están las precipitaciones presentes incluso en las últimas horas y hemos observado algunos videos incluso que nos han hecho llegar de diferentes partes del país. Por ejemplo, este corresponde a Copán Ruinas y así en muchos departamentos del occidente, aquí en el centro, sur, la precipitación está ahí. Y ojo, porque hacia el fin de semana e inicios de la próxima semana, este disturbio que se encuentra aquí en el Pacífico podría convertirse en la tormenta tropical Bárbara, pegarse a la costa pacífica de México y de esa forma incentivar la zona intertropical de convergencia, causando tremenda humedad aquí en el territorio centroamericano y hondureño particularmente y dejar fuerte actividad lluviosa. Pero repito, puede ser hacia el fin de semana o inicios de la próxima semana. Mientras, la vaguada polar que se ha mantenido sobre la península de Yucatán va a recortarse ya para esta jornada de jueves. Entonces, el ingreso de humedad proveniente de este sistema y que es el que ha estado condicionando todo el clima en la zona centroamericana, pues va a cambiar y tendremos pues una humedad relativa menor para esta próxima jornada, descendiendo incluso a 40, 38 y solo en los extremos del día manteniéndose elevada. Por eso observamos que la zona intertropical se queda sobre Costa Rica y Panamá y las lluvias pueden aparecer pero muy dispersas en puntos del oriente y occidente. Nada más. En el resto, donde ha estado presentándose la lluvia, producto de esa vaguada polar, ya no. Nos quedamos ya con una condición más estable. El oleaje sí, en el litoral Caribe bastante activo y vamos a poner mucho cuidado, principalmente hacia horas de la noche, cerca de Islas de la Bahía. Antes, la altura máxima a la salida del Golfo de Fonseca se mantiene activa de 2.2 metros y ya les decía, en el litoral Caribe, al norte de Utila específicamente 3.6 metros. Muy peligroso, así que extremar precauciones. Y esta banda roja es precisamente la cantidad de materia particular 2.5, micropartículas contaminantes. Se aleja un poco la lluvia, ingresa esa cantidad de polvo del Sahara para esta próxima jornada y otros contaminantes. Así que atención con ello. Y las temperaturas a 35 en el Valle de Sula, puntos del occidente, entre 28 y 34 aquí en el centro, 33 en la zona oriental y hasta 31 en el oriente, con índice ultravioleta que ya se recupera un poco más y llega a 12 al extremo. A cuidarse mucho y a tomar en cuenta este pronóstico. Siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Este día, el director del Instituto Nacional Penitenciario, el general Ramiro Muñoz, mostró a los medios de prensa las caletas encontradas en 2 módulos de la cárcel de Támara como parte del desmantelamiento del control que a lo interno del penal mantenían estructuras criminales. Se encontraron armas automáticas de guerra, una bazuca, armas cortas, armas blancas ocultas bajo el piso y que fueron encontradas al pasar un detector de metales. 2 caletas con armas y municiones de guerra, 400.000 empiras en efectivo y más de un centenar de puntas de cocaína encontradas en un módulo que ocupaba una estructura criminal en la cárcel para varones de Támara son nuevos hallazgos mientras avanza la intervención con miras a mantener la seguridad en los establecimientos penales del país. A fusiles AK-47, granaderos, fusiles RPG, que son armas antitanque, drogas, marihuana, cocaína, sistemas de comunicaciones, todo lo que utilizan las organizaciones criminales, eso es lo que está ahí. Con ayuda de detectores de metales, el personal a cargo de la destrucción de celdas VIP construidas al margen de la ley descubrieron las caletas y al excavar apareció un arsenal, pero también se encontró droga, dinero y armas blancas. Nadie mete armas a un lugar como deporte. Todo el mundo tiene armas o tiene lo que sea para cometer ilícitos. Y lógicamente lo que querían era cometer ilícitos o enfrentarse a la autoridad en determinados momentos. Pero gracias a Dios que nosotros hemos podido siempre ir al frente en esto. Los hallazgos sorprendieron al presidente del CODE, que presenció el avance de la intervención. Las paredes de estas antiguas celdas caerán para dar paso a una nueva estructura, más segura para los mismos privados de libertad, dice. Entonces, esto debe formar parte de la nueva conducta, porque antes, mire de dónde sacaron esas armas y mire de dónde sacaron en una caleta subterránea. ¿Quién les permitió que hicieran esas caletas subterráneas? ¿Quién les permitió la entrada del cemento, las varillas y todo? ¿Quién les permitió construir sin darse cuenta?
Abogados penalistas ven con buenos ojos la intervención a los centros penales. Es una nueva visión, dicen, pero les sorprende que se haya permitido a privados de libertad construir y operar suites de lujo e introducir armas para defenderse quizá de otros grupos rivales. Todo el mundo sabe que las autoridades, policías, son permeables al dinero y algunas personas ahí entran por algunos delitos que implican enemistades. No confían en la policía penitenciaria, se arman por su cuenta para defenderse. Y en otro sentido, porque si hay alguien que quiere defenderse, es que alguien que quiere atacar. Estas paredes caerán para levantar otra edificación con más capacidad y sistemas de vigilancia para evitar el ingreso de materiales y enseres no permitidos, dicen las autoridades. Bueno, este día se ha dictado auto de formal procesamiento y prisión preventiva en la causa contra el ciudadano Marcos Abel Villeda Galdames, tercer implicado en el caso Corium Inversiones, acusado por el delito de lavado de activos en perjuicio de la seguridad social del Estado de Honduras. Funcionarios de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y agentes visitaron el 12 de mayo pasado las instalaciones de Corium Inversiones en Choloma Cortés, donde los atendió el gerente Iván Abel Velázquez, y al revisar documentación de computadora, la encargada del Departamento de Reinversión reportó el extravío de una USB y manifestó que a su oficina recién había ingresado Marco Abel Villeda Galdames, a quien alcanzaron cuando subía a su vehículo portando en una mochila $85,000 que no justificó. La audiencia inicial se agendó para el día jueves 24 de julio a las 9:30 de la mañana. Auto de formal procesamiento y prisión preventiva para tercer implicado en estafa de Corium Inversiones. La Sala Segunda del Tribunal de Sentencia en materia de criminalidad organizada y corrupción cerró este miércoles la evacuación de medios de prueba del juicio seguido para 6 acusados presuntos autores de 5 delitos de asesinato en perjuicio de Roger Alberto Coleman, Kenneth Gabriel Cruz Vanegas, Alejandro Enrique Aceituno Antunes, Elvin Joslas Isaguirre Galindo y Annie Rachel Villatoro Ponce. También por el delito de asociación para delinquir. El expediente judicial establece que el viernes 23 de junio de 2024 los acusados Carlos Humberto Sánchez García, José Arturo Hernández García, Luis Alfredo Izaguirre Chirinos, Oscar Ismael Valladares, Elga Irías Cantillano y Dina Juárez Salgado, utilizando armas de fuego, interceptaron a las víctimas cuando realizaban una mudanza hacia la colonia Mirador de Oriente. En la salida Oriente, esa misma fecha, se reportó la desaparición y un día después los cuerpos sin vida de los 5 jóvenes fueron encontrados en una zona montañosa entre el municipio de Tatumbla y el Zamorano, 30 kilómetros al este de Tegucigalpa. Bueno, y acabamos de procesar esta noticia que es de sumo interés, esa represa del Tablón en Quimistán, Santa Bárbara. Ustedes saben que los compatriotas de Quimistán se oponen a una obra de más de $300 millones que la reclama el Valle de Sula para mitigar las inundaciones en ese sector. Pero en Santa Bárbara se oponen a esa importante obra. Hoy el ministro de Energía, Eric Tejada, sostuvo en San Pedro Sula una reunión con representantes de la empresa privada de ese sector, así como con sectores del occidente del país en relación al tema de la represa del Tablón, en cuanto a los mecanismos de compensación, tanto económicos como social. Con lo de las que pagar si ellos no tienen un título de propiedad. O sea, es un... Decir que hay un componente de $100 millones dentro del contrato de crédito para hacer la compensación, en este caso económica, que la afectación social es mínima porque eso se planteó en el diseño de la represa. Por ejemplo, los 3 municipios más afectados, Quimistán, San Marcos y Petoa, ¿no? Tejada indicó que en el caso de Quimistán, donde surge oposición por algunos sectores, la afectación es mínima, una fracción menor a un 1% de la población.
Además indicó que prosigue el cronograma de las actividades en cuanto a la construcción de la obra y que se continuará con el proceso de socialización por etapas. Miren ustedes, el gobierno afirma que en octubre comienza la construcción de la represa El Tablón. Mientras hay oposición. Dice Eric Tejada que la gente que se opone es la de Quimistán, pero menos de un 1%. Hubo gente hoy del occidente ahí en esa reunión con el ministro Tejada en San Pedro Sula y empresarios de la zona norte. Pero el Comité de Defensa de los Bienes de Quimistán reiteran que se opondrán a esa obra. Y hoy han dejado plantado al ministro Eric Tejada. Ellos mantienen su posición. Ni hoy ni mañana van a permitir la construcción de esa represa. Una de las colonias que desaparecería en Quimistán si se construye la represa El Tablón es La Baluarte. Aquí los habitantes no están dispuestos a negociar sus bienes, más bien se fortalecen con la lotificación de nuevos terrenos, aseguran. Hay otra lotificación con la entrada aquí y aquí al frente, pues lo posteriormente ahorita es que van a hacer una notificación ahí también, que acaban de comprar ese terreno. Y si hacen esa represa, nosotros estamos... El Valle de Quimistán está completamente perdido porque nosotros conocemos. Porque vaya, nosotros de primero donde decían que iban a hacer esta represa en El Tablón, pues nosotros no decíamos nada. El Comité en Defensa de los Bienes y Tierras de Quimistán no asistió a la reunión pactada con el ministro de Energía en San Pedro Sula. En conferencia de prensa, los miembros explicaron que su participación depende de que el funcionario visite primero la zona del conflicto y conozca la postura de los afectados. Yo soy el presidente del patronato comunal de Quimistán. Devengo en la obligación, los represento a ellos y devengo en la obligación de exigir que vengan a Quimistán, que vengan con un técnico para que en levantamiento topográfico y diga a qué altura sobre el nivel del mar está el Parque Central de Quimistán y a qué altura va a estar la cortina de la represa. La última resolución que se pactó en un cabildo abierto, los presentes dejaron claro no a la construcción del proyecto multipropósitos El Tablón. Esa misma postura mantienen ahora y la mantendrán siempre, sostienen. Vamos a estar en contra del proyecto, sea hoy o sea siempre, por la cuestión que es un valle el que están queriendo destruir. Un valle en donde están deteniendo prácticamente, es más, no solo deteniendo, están destruyendo la población del casco urbano de Quimistán. Las causas de su oposición son claras. Las tierras no se venden, pues son patrimonios heredados. El municipio está expuesto a las inundaciones y se perderían miles de trabajos con la venta de las tierras, afirman en Quimistán. Orly Martínez, Telenoticias. Cerramos la emisión estelar. Gracias a todos por su fiel sintonía. A continuación, las 5 de TN5. Las 5 de TN5 son presentadas por Banco Cuscatlán. Nueva app Cuscatlán, hecha para ti. Descárgala ya. Banco Cuscatlán. Salvador Narrala denuncia que Libre quiere sacarlo de la contienda con una denuncia ante el CNE para inhabilitarlo y de paso recusar a Ana Paola Hall. Publican en la Gaceta el presupuesto especial del Consejo Nacional Electoral para las elecciones generales del 30 de noviembre. COE presenta al país y a candidatos presidenciables propuestas de empresas sostenibles como hoja de ruta para hacer de Honduras un país más competitivo y con empleo. 400.000 empiras en caletas y armas de guerra encuentran en 2 módulos de la cárcel de Támara. Amable de Jesús dice que no le importa que le quiten la visa por ayudar a las brigadas médicas cubanas, porque ello no es un pasaporte para la vida eterna.